Bueno, jóvenes, buenos días a todos, que estén muy bien. Bienvenidos al segundo encuentro de experiencias formativas de psicología educativa. Y que bueno, es vamos a decir, un espacio donde se comparten los trabajos de dos diferentes, vamos a decir, asignaturas que llevan a lo largo de la carrera. Una que tiene que ver con seminario de tesis y otra con lo que ustedes realizan en los escenarios de prácticas profesionales, que se llama el taller de prácticas profesionales. Y que bueno, aquí esta mesa lo que va a presentar son los trabajos de seminario de tesis. Y para ello vamos a iniciar con la primera ponente, que es Violencia Digital de Género, experiencias de adolescentes en un bachillerato de la Ciudad de México, y lo presenta Arellano Canseco Adriana. Y bueno, pues vamos a dar inicio con esta mesa y con esta ponencia de la compañera. Buenos días, como ya mencionó el maestro, mi trabajo trata sobre violencia digital de género, experiencias de adolescentes en un bachillerato de la Ciudad de México. Me gustaría empezar por definir a la violencia. Según la Organización Panamericana de la Salud, la violencia se define como el uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, contra otra persona, un grupo de personas o una comunidad. La violencia tiene como resultado la probabilidad de algún daño psicológico, lesiones, la muerte o privación de la libertad o un mal desarrollo. Es una problemática que es multifactorial, afecta a la sociedad de diversas maneras, siendo una de las más comunes la violencia de género. El término de violencia de género subraya las diferencias estructurales de poder basadas en el género que colocan a las mujeres y niñas en situaciones de riesgo frente a múltiples tipos de violencia. Según el INEGI, en 2021, del total de las entrevistadas de 15 años o más, 70.1% reportó haber sufrido algún incidente de violencia, siendo la violencia psicológica en primer lugar, seguida de la sexual, la física, la económica, patrimonial y por último algún incidente de discriminación. La violencia digital, la violencia de género ha encontrado un espacio en lo digital, sobre todo por el alcance y la inmediatez que tienen las redes sociales y las tecnologías de la información. La violencia digital se puede definir como cualquier acto violento, asistido o agraviado por medio de las TICs. Asociaciones como Social TIC, Luchadoras y la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones elaboraron una tipología de la violencia digital que han vivido las mujeres. Inicialmente eran 13 tipos de violencia, actualmente ya se ha expandido a más de 20 tipos de violencia y por cuestiones de tiempo solo voy a mencionar algunos, que es la violencia como el acoso, extorsión, afectaciones en canales de expresión, suplantación y robo de identidad, omisiones por parte de actores con poder regulatorio, expresiones discriminatorias, difusión de información personal o íntima sin consentimiento, abuso y explotación sexual relacionada con las tecnologías, control y manipulación de la información, monitoreo acecho, amenazas o desprestigio. El INEGI tiene un módulo de atención al ciberacoso que se llama MOSIVA. Este módulo reportó que el 20.9% de los usuarios de Internet han sufrido algún tipo de violencia, siendo 10.1 millones mujeres y 8.1% hombres. Los principales espacios donde se reportó la violencia fueron Facebook, seguido de WhatsApp y llamadas telefónicas. La violencia digital tiene consecuencias reales. Puede afectar la integridad física y emocional de las víctimas,
que han sufrido este tipo de violencia, trayendo ansiedad, depresión y ataques de pánico y estrés. En una encuesta de la Amnistía Internacional se reportó que 41% de las mujeres sintió miedo al recibir estos ataques y han tenido problemas en sus relaciones personales y al desenvolverse en su ámbito privado. Las principales acciones que reporta el INEGI que toman las personas que han sido víctimas de violencia digital son, en primer lugar, bloquear a la persona, grupo o página. En segundo lugar, denunciar ante el Ministerio Público o algún proveedor de servicios. Eliminar la publicación o mensaje. También hay un 10% de las personas que deciden no tomar ninguna acción. Esto por desconocimiento o porque piensan que no se van a tomar acciones al respecto. Yo retomo 3 investigaciones previas. La primera es un artículo que se llama Lo digital es político, universitarias frente a la violencia digital hacia las mujeres. Este artículo concluye que es necesario incorporar una perspectiva feminista en la investigación para analizar críticamente las relaciones de género y la configuración de la experiencia en el espacio digital. Esta perspectiva resulta relevante porque no son los mismos tipos de violencia que sufren las mujeres en comparación a la que padecen los hombres en los espacios digitales. Por eso es importante añadir una perspectiva feminista. Retomo otro artículo llamado La privacidad en los entornos digitales y su relación con la violencia contra las mujeres. Este artículo presenta hallazgos de un proyecto llamado Autocuidado Digital para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres universitarias. Es un trabajo que se aplicó en esta universidad y dio como resultado que se encontró que es urgente fortalecer la atención y los protocolos sobre violencia digital en universitarias, haciendo énfasis en la orientación y alfabetización digital de las mujeres. Por último, retomo el libro Rompiendo el silencio, experiencias universitarias y propuestas universitarias frente a la violencia digital. Este libro toma un corte cualitativo donde se hacen entrevistas a mujeres universitarias y algo que me pareció muy relevante rescatar de este libro es que dentro de las entrevistas que se hacen a estas mujeres, la mayoría reportan que vivieron los incidentes de violencia cuando eran adolescentes, entre bachillerato y secundaria, y sobre todo porque no tenían mucho conocimiento de las herramientas de autocuidado digital, además de pasar mucho tiempo en redes sociales. Como ya mencioné, en el espacio digital es muy fácil que existan incidentes de violencia debido al anonimato y la rápida difusión de los contenidos, lo que puede afectar gravemente a las víctimas, teniendo daños psicoemocionales y limitaciones en su desarrollo. Los estudios que mencioné en universitarias demuestran la falta de herramientas para identificar y denunciar la violencia. Sin embargo, identifiqué dentro de mi búsqueda de información que hay muy pocos estudios relacionados con estudiantes de bachillerato, siendo estas las que lo viven continuamente y sobre todo por su exposición tan amplia a redes sociales. Por esto me importa estudiar qué está pasando en esta población. Mi pregunta de investigación es ¿qué tipos de violencia digital de género viven las estudiantes de un bachillerato ubicado en la Ciudad de México? ¿Cuáles son sus factores de riesgo y sus principales consecuencias? Mi objetivo general es analizar los tipos de violencia digital de género, sus consecuencias y sus factores de riesgo asociados con estudiantes de un bachillerato de la Ciudad de México para diseñar estrategias de prevención
Tengo 4 objetivos específicos, que es identificar las formas más comunes de violencia digital de género que enfrentan las estudiantes de bachillerato, de un bachillerato en la Ciudad de México, analizando sus características y contextos en los que ocurren, analizar factores de riesgo de la violencia digital asociados al uso que hacen las estudiantes de un bachillerato en los entornos digitales, identificar las consecuencias psicoemocionales y académicas de la violencia digital de género en estudiantes de bachillerato y proponer estrategias basadas en hallazgos orientados a prevenir la violencia digital de género en el entorno escolar. Mi población de interés son mujeres estudiantes de bachillerato de entre 15 a 19 años que hagan uso frecuente de redes sociales. Mi único criterio de exclusión es que no deseen participar o no otorguen el consentimiento informado. Y bueno, mi procedimiento de selección es no probabilístico por conveniencia, contactando a las estudiantes a través de la institución que sea seleccionada, y se buscará, es un estudio de tipo mixto, por lo que hay una fase que va a ser cuantitativa y otra cualitativa. En la fase cuantitativa se pretende que participen por lo menos 100 estudiantes y en la fase cualitativa al menos 10 estudiantes. El tipo de alcance que tengo es descriptivo exploratorio. Como ya lo mencioné, es un estudio de tipo mixto para analizar la violencia digital de género en esta población. El diseño es no experimental y transversal, ya que solo se van a recabar los datos en un único momento sin manipular las variables. Ya lo mencioné, son 2 fases. En la fase cuantitativa voy a utilizar un cuestionario. No encontré uno para bachillerato, por lo cual voy a retomar uno que está enfocado a universitarias y se va a adaptar para esta población. Y esta fase pretende hacer un diagnóstico inicial de los tipos de violencia de género que hay en estas poblaciones, así como retomar datos sociodemográficos. También se pretende indagar sobre las medidas de autocuidado digital y las interacciones y tiempo en redes sociales. Por otro lado, la fase cualitativa pretende hacer una serie de entrevistas a profundidad con las estudiantes con el fin de tomar principalmente 3 puntos, que es el contexto en el que ocurrió la violencia, la reacción ante la agresión y la búsqueda de apoyo, y por último la percepción del rol de la escuela y las instituciones ante estas situaciones. Tomo las entrevistas a profundidad porque me permiten ir poco a poco indagando sobre las experiencias de las estudiantes. Al necesitar cierta privacidad porque se indaga en sus experiencias personales, quiero finalizar esta presentación retomando los lineamientos éticos con los que voy a llevar a cabo esta investigación. En primer lugar va a ser el consentimiento informado. Todas las estudiantes van a conocer el propósito de la investigación y van a decidir si quieren participar o no. En segundo lugar va a ser el anonimato y la confidencialidad. Se van a cuidar los datos de las estudiantes. Por último, va a tomar un enfoque de derechos humanos y de género, por lo que esta investigación busca estrategias para prevenir estos casos de violencia sin revictimizar a las víctimas. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, como vamos con el tema de violencia, es un tema bastante complejo, en el cual, bueno, como ustedes saben, tiene 3 componentes: lo psicológico, lo sexual y el físico, que a veces todos nos asociamos cuando hay violencias nada más con lo físico, pero hay otros componentes. Y aquí a la cuestión digital, bueno, pues es una cuestión que más tiene peso ahora, en la actualidad, porque todos manejamos estas redes sociales y sobre todo que están dirigidas ahora a esta cuestión de violencia hacia las mujeres. Son víctimas de violencia digital y que, bueno,
Este es un trabajo que la alumna quiere investigar para ver cuáles serían estas causas, cuáles son las repercusiones, o sea, cuáles son los posibles efectos que tienen entre ustedes este tipo de violencia. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente mesa, que es valores, convivencia y violencia en la escuela desde los derechos humanos, perspectiva de practicantes en la sede HCM, de Aldana González Yumiko. Buenos días. Bueno, si pueden ver, hice un pequeño cambio, ya que yo quise mejor enfocarme en el principal objetivo, que es el código ético, en el cual siento que es el principal problema para corregir o erradicar la violencia dentro del ámbito escolar. Si bien esta investigación nace del interés por comprender cómo los valores y la ética profesional se entrelazan con la convivencia escolar desde los derechos humanos. Como un principio puedo decir que el código ético son normas y principios que han desarrollado para garantizar que los psicólogos educativos brinden un servicio de alta calidad y respeten los derechos humanos para el bienestar de sus pacientes. Bueno, puedo decir que como problemática tomé en cuenta que en los contextos escolares de la Ciudad de México persisten manifestaciones de violencia que afectan la calidad de la convivencia y vulneran los derechos humanos de los estudiantes, docentes y personal educativo. Esta problemática exige ser abordada desde un enfoque que priorice los valores éticos, la formación de derechos humanos y la promoción activa de una cultura de paz. La experiencia de los practicantes de la Comisión de Derechos Humanos ofrece una oportunidad única para analizar cómo se vincula la formación profesional, los principios éticos y las acciones concretas en escenarios reales. Para mi justificación y la relevancia que le tuve a mi tema es: la presente investigación resulta relevante para enriquecer la formación docente con un enfoque en derechos humanos y la ética profesional. También contribuye al desarrollo de herramientas y prácticas, que es lo que se pretende, es como un taller de ética y de lineamientos de código ético que orienten el quehacer de quienes realicen prácticas en instituciones como es la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. En este estudio se promueve la articulación entre educación, ética y derechos humanos, proponiendo estrategias que incidan en la prevención de la violencia escolar. Mi pregunta de investigación fue: ¿cómo perciben los practicantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México la influencia de los valores, la convivencia y el código ético profesional en la promoción de los derechos humanos en contextos escolares? Bien, lo que se busca es entender cómo los futuros profesionales se entrelazan y reflexionan sobre los valores y dilemas éticos en sus prácticas educativas. Si bien podemos saber, nosotros como practicantes a veces tenemos ciertos dilemas dentro de nuestros escenarios que realmente a veces no toda la formación académica nos ayuda a afrontarlos o a darles una solución pronta, sino que siento que se necesita de una base de conocimientos de código ético para poder así enriquecer también nuestra práctica dentro de los mismos escenarios. Mi objetivo de la investigación, el objetivo general es analizar la percepción de los practicantes en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, sobre la influencia de los valores, la convivencia y el código ético de la promoción de los derechos humanos en el contexto escolar. Mi objetivo específico es explorar las experiencias de los practicantes en relación con promoción de la convivencia desde los derechos humanos, identificar valores y principios éticos que orientan su práctica
reconocer los dilemas éticos y desafíos que enfrentan los espacios educativos, diseñar una propuesta de un taller profesional para practicantes de la Comisión de Derechos Humanos. Bien, mi fundamento teórico resalta en 3 autores principales, que es Paulo Freire, que destaca la importancia de la pedagogía crítica que fomenta la conciencia y la libertad. Edgar Morin, que promueve el pensamiento complejo e integrador para abordar la convivencia y la ética. Y Adela Cortina, que entrelaza la ética como práctica de la responsabilidad y la justicia. Así como la Comisión de Derechos Humanos y la ONU proponen marcos normativos y principios fundamentales de derechos humanos. Este marco se pretende sostener los valores que no son solo ideales, sino prácticas vividas que construyen una convivencia justa. Si bien ya lo he recalcado, siento que el que tengamos una formación aquí principalmente para ser psicólogos educativos no nos hace enfrentar los dilemas éticos que podemos presentar en nuestros escenarios o ya en nuestra vida laboral. La metodología empleada de esta investigación fue un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico orientado en comprender cómo los practicantes de la Comisión de Derechos Humanos experimentan e interpretan los valores, la convivencia y el código ético en contextos educativos. Se trabajó principalmente, ahorita solo trabajé con 5 compañeros que están realizando sus prácticas profesionales, en los cuales hice unas entrevistas semiestructuradas, en cuyo testimonio, me presentaron algunos dilemas éticos que tienen en sus escenarios, en los cuales, tienen sus propias dudas y surge este tema de analizar y hacer una codificación temática. Es lo que pretendo hacer para así identificar patrones significativos sobre el proceso del desarrollo bajo principios éticos fundamentales, como el consentimiento informado, la confidencialidad y el cuidado emocional que se pretende realizar mediante este método. Bien, los resultados esperados. Se espera que los resultados de esta investigación revelen cómo la formación de la práctica de la Comisión de Derechos Humanos contribuye al fortalecimiento de una visión ética y de derechos humanos en los futuros profesionales, particularmente en contextos educativos. Se anticipa que los participantes reconozcan la importancia de valores como el respeto, la justicia y la empatía en la construcción de una convivencia escolar más equitativa. Asimismo, se prevé que identifiquen desafíos relacionados con la violencia simbólica y la estructura en las escuelas, así como dilemas éticos que surgen al aplicar un enfoque de derechos en instituciones como resistencias. También se espera que se destaquen estrategias pedagógicas participativas como herramientas efectivas y que valoren el acompañamiento institucional recibido como parte de esencia de su proceso de aprendizaje ético profesional. Lo que pretendo es hacer un taller de formación profesional para practicantes en la Comisión de Derechos Humanos. Se pretende desarrollar una propuesta de taller de formación para practicantes de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, orientando y fortaleciendo sus experiencias desde un enfoque de derechos humanos. El taller responde a los dilemas éticos identificados en los escenarios educativos, buscando dotar a los participantes de herramientas reflexivas y prácticas para toma de decisiones, así como una estructura que incluye contenidos como el Código Ético del Psicólogo, de la Sociedad Mexicana de Psicología, estrategias de intervención y autocuidado, y se implementará mediante metodologías activas basadas en el aprendizaje situado. La evaluación se planea en 3 etapas: diagnóstica, formativa y sustantiva, y se sugiere la cofacilitación por parte de profesionales de la Comisión de Derechos Humanos
y expracticantes. La investigación que pretendo hacer es que los valores de convivencia y la ética profesional son pilares fundamentales, interdependientes de una práctica educativa con el enfoque de derechos humanos. Los practicantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se proporcionan como actores clave de la articulación entre la formación y la academia, la interpretación social, enfrentando dilemas éticos que evidencian la necesidad de acompañamiento y formación continua. En respuesta, se diseñó este taller para la profesión de una guía ética y un programa formativo como respuestas concretas para fortalecer la praxis profesional con base a principios de dignidad, justicia y responsabilidad. Y bien, como reflexión, podría decir que la ética profesional no solo debe verse desde un punto teórico, sino que debe vivirse y acompañarse en la formación de los practicantes. Siento que esto sería un beneficio para nosotros como estudiantes ahora, que estamos en el punto de prácticas, el que nos enfrentemos ya a un escenario real, a un escenario donde hay vivencias o hay puntos de dilemas éticos en los que aún no estamos como totalmente listos para afrontarlos, y siento que será una buena base continua para poder hacer las prácticas de forma que te refuercen el saber cómo es tu actuar ético. Ya por último tengo las referencias y al último anexé la entrevista que realicé a 5 compañeros y la tabla de contenidos que pretendo en el taller. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, bueno, sabemos que esto de los dilemas morales se hace ante situaciones, ante problemas, ¿no? Que es una toma de decisiones entre lo que es correcto o incorrecto. Y la ética es el marco por el cual te riges, en este caso como psicólogo. Sí es importante tener claridad en esto, que lo que nos permite es que cuando vamos a estos escenarios tenemos que a veces tomar ciertas decisiones y que estas decisiones a veces repercuten en los sujetos a los cuales estamos atendiendo o estamos ayudando en ciertos casos. Y que bueno, es un tema complejo, un tema bastante difícil, porque a veces las instituciones no te permiten llevar a cabo esta toma de decisiones por ti mismo, sino son cuestiones que están guiadas y orientadas por una serie de normas, que a veces las normas pues lo que hace es determinar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, aunque hay un dilema, ¿no? Y que bueno, la cuestión en este caso del psicólogo es brindar ciertas herramientas a aquellos que toman estas decisiones de cómo podían ellos enfrentar estos dilemas. Y que bueno, es un tema interesante, pero que bueno, sí la compañera quiere investigar. Y bueno, vamos a ir con la última ponencia, que es el impacto del museo dentro de la educación básica a nivel primaria, Memorial del 68, Movimientos Sociales, por Cruz Alvarado Ariadna. Muy buenos días, como ya se me presentó, el título de mi tesis es el impacto del museo dentro de la educación básica a nivel primaria dentro del Memorial de 1968, Movimientos Sociales. Como introducción, conocemos que la educación primaria es uno de los momentos cruciales donde los niños se comienzan a desarrollar y comienza la etapa de conocimiento y aprendizaje que empieza a sentar las bases para su formación como futuros ciudadanos. Dentro de su aprendizaje, dentro de este contexto, los museos pueden desempeñar un papel muy fundamental dentro de todo este aprendizaje. En este caso, el Memorial del 68, lugar en donde yo me encuentro realizando mis prácticas profesionales, es un claro ejemplo de cómo el museo puede ser es un lugar de conocimiento, que puede contribuir a la educación y que lleva a la construcción de valores y de una memoria colectiva.
Aquí retomo dos conceptos muy importantes, que es principalmente museos. A lo largo del tiempo se ha ido modificando este concepto, pero el concepto más reciente que tenemos por parte de la ICOM es que el museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio a la sociedad, el cual busca investigar, coleccionar, conservar e interpretar el material e inmaterial, abierto al público y accesible, y es un lugar accesible e inclusivo. El segundo concepto que igual manejo mucho es el concepto de museo memorial, el cual es un lugar que se encarga de resguardar la memoria de algún suceso trágico o de algún conflicto donde se hayan violado los derechos humanos. En este caso, pues el Museo Memorial del 68 abarca todos estos sucesos ocurridos durante el movimiento estudiantil de 1968. La problematización que se encuentra dentro de mi trabajo es que la educación primaria, justo pues al ser la clave para la formación de conciencia de los niños, abriendo una conciencia histórica y social, ayuda a desarrollar ciertas habilidades. En este caso, fomentar la ciudadanía, abordando temas como los derechos y los deberes, promoviendo una participación responsable. Un segundo punto es la reflexión crítica, ya que ayuda a poder analizar el impacto del pasado con el presente. Ayuda a hacer una comparación y qué es lo que el pasado ha traído al presente y cómo esto se puede conjugar. Mi objetivo general, tal cual aquí viene, es analizar cómo el Memorial del 68 puede lograr a contribuir el desarrollo de la identidad individual colectiva en las competencias académicas en los estudiantes de nivel primaria mediante una implementación o la creación de estrategias educativas, como lo es un material lúdico, que será un cuento, que ayude a fomentar el aprendizaje significativo, la comprensión del tema histórico y cultural. Dentro de la metodología, al ser la opción de tesis un informe de intervención profesional, estoy yéndome por una investigación-acción participativa y un diseño centrado en el usuario, ya que dentro de esto ayuda a que se trabaje ya con los niños, ir viendo las mejoras para ir creando estrategias, haciendo estas mejoras para ver qué es lo que puede ayudar y qué es lo que no puede ayudar. Ver lo que es atractivo para el niño y lo que no le interesa. Ya como resultados esperados dentro de mi trabajo, es justo como el objetivo lo busca, es que los niños logren comprender el movimiento estudiantil y que ayude a desarrollar estos valores, que lo vean como un hecho histórico que ayuda a desarrollar su identidad y igual desarrolle su identidad colectiva, su pensamiento crítico y sus valores cívicos. Todo esto mediante la creación de dicho cuento, en el cual se irán conectando los sucesos del 68, mezclando con algunos personajes para que de esta manera sea un poco más atractivo para los niños y de esta manera se despierte su empatía y su interés hacia los conocimientos de la memoria. Y ya para finalizar, sería mi reflexión personal. La educación dentro del museo tiene un potencial que transforma la manera en la que los niños perciben la historia y el papel a la sociedad. Al estar vinculando un suceso histórico con experiencias participativas, se logra un aprendizaje significativo y memorable, y además no solo fomenta un conocimiento, sino que también valores esenciales que también promueven su autonomía y su sentido de pertenencia. Y ya la siguiente son algunas referencias que utilicé. Dentro de mi trabajo hay más referencias, pero estas son las que forman parte de la presentación y sería todo de mi parte. Bueno,
esto de los museos que conectan el pasado con el presente, en este caso el movimiento del 68, es un tema, saben, que involucra a los estudiantes y que bueno, es una forma de pues enseñar algo a los alumnos de lo que no debe de suceder y que bueno, puede ser atractivo, pero también puede ser un poco traumático para ellos ver este tipo de cosas que se viven o se vivieron en esos momentos históricos. El cuento, como lo dice la compañera, que es uno de los medios por los cuales, por medio de la narrativa, se puede llevar a cabo, a transmitir este tipo de aprendizajes y que sea una cuestión pues bien estructurada y que pueda generar lo que ella menciona en su trabajo, el aprendizaje significativo, pues sí debe de estar muy cuidado porque puede caer en otro tipo de cosas que no sean realmente atractivas para los niños. Esto involucra también ver a quién va destinado. No todos los niños entienden de la misma manera lo que se habla de esto de la memoria del 68. Lo ven como una serie de imágenes que a veces no las entienden, hay que tener una explicación por medio de la narrativa. Y que bueno, son temas de los tres compañeras muy interesantes que ellas pretenden realizar. Ahorita es como dirían, cuando yo hice mi trabajo, están pensando en el qué van a hacer, pero ahora cómo lo van a hacer y con qué. Hay que ver la viabilidad de ciertos trabajos, hay que ver esta cuestión de que es un trabajo muy complejo, que implica una cuestión de compromiso, responsabilidad y sobre todo una buena documentación, volverse expertos en su área, en este caso en el tema que les interesa para presentar una buena investigación y por lo tanto también una serie de resultados. La verdad es muy gratificante el hecho de haberlas escuchado. Sabemos que pues estar frente al micrófono, ante el público, es una cuestión que sí, los nervios, los entendemos, y que bueno, pero es parte de la etapa formativa, que es la última, son eventos netamente académicos que ustedes deben de vivir, también disfrutarlos, porque es parte de decir, yo participé, yo estuve ahí, sé lo que es, y eso les da una experiencia. Espero que estos trabajos les hayan servido como una forma de ver lo que puede hacer un psicólogo, qué es lo que pretende, y bueno, pues vamos a pasar a lo que sería la última fase de esta mesa, que serían las preguntas que ustedes tengan hacia sus compañeros, y que bueno, vamos a pasar el micrófono para aquellos que quieran hacerle alguna pregunta o observación. Es que, ¿de qué manera pretendes no hacer como aburrido o traumático pues, tu cuento, el suceso? Porque justo creo que todos ya lo pasamos en la educación, que cuando nos presentaron el tema, realmente o lo dan solo como pasadito y bye, y realmente no estábamos bien informados, y hasta llegar a la universidad es que realmente profundizamos y caemos en cuenta de la realidad y lo fuerte e importante que es este movimiento. Bueno, justo como lo mencionas, es un evento traumático y tratarlo con las infancias es un poco delicado, ¿no? Es como tener ese cuidado para que, pues sí, no, como que no espantarlos. Precisamente aquí en el memorial, que igual el día miércoles estaré presentando un poco más de mis prácticas ahí, por si gustan ir. Justo creo que a veces nada más relacionamos con el movimiento estudiantil con la matanza, pero realmente no vemos lo que conllevó o sucesos importantes, ¿no? Entonces es parte de eso, como mostrar a la infancia la colectividad, la importancia de la unión y que todos van por el mismo objetivo, ¿no? O sea, no irnos directamente a lo trágico, sino ver qué es lo que hay detrás y qué fue lo que llevó a eso. Y no sé, no pintar como de, ay, mataron a los estudiantes, si tú haces esto te van a matar a ti también, sino, sí, justo, ¿no? Demostrar esa colectividad. Primero, buenos días a todos. Y bueno, o sea, como tal, más que preguntas, pues sí son como una construcción de lo que, pues sí aportaron ustedes tres, ¿no? O sea, que son como innovaciones, ¿no? O sea, la primera fue tanto como la tecnología, que son cosas que se van, bueno, sí, que se van implementando en los entornos educativos. La segunda también me parece muy interesante, que fue como esta parte de la ética y ciertas cosas que como tal desconocemos, o sea,
ciertas limitaciones, lo que podemos hacer, no hacer, lo que está bien, está mal. Igual me pareció muy buena tu propuesta porque sí vi que te costó un poquito de trabajo, pero es justamente por lo mismo de que a veces no estamos muy bien informados sobre la ética y esas cosas. Y sí, o sea, esta parte de la formación docente, que creo que sí abordaste, ¿no? O formación en... Sí, bueno. Sí, justamente a veces los docentes también desconocen esas partes. Y la tercera, ¿no? O sea, también no la vi como... bueno, sí, a veces los niños sí, unos son más sensibles que otros, ¿no? Pero es justamente, o sea, tu intención es como hacer que tomen conciencia que a partir de eso, o sea, de los sucesos históricos, que, bueno, sí, las cosas que sucedieron, ¿no? O sea, no como tal que lo vean como un evento traumático, sino que a raíz de eso, o sea, vayan construyendo, o sea, tomen conciencia, ¿no? Y a la vez está bien porque tu intención es de que desde edades muy tempranas ellos lo aborden, ¿no? Y sí, o sea, digo, pues, a mi parecer, pues, sí es que a veces los niños son algo sensibles, ¿no? O sea, pero, o sea, como tú dices, al tratarlo tal vez con delicadeza o justamente informar antes, bueno, o sea, te propondría que informar antes a los niños, ¿no? Que tal vez pueda haber ciertos contenidos que sean, o sea, no aptos, ¿no? O sea, algo así como una, pues justamente, ¿no? Para que igual no caigan en esta parte de que el padre diga, "Ay, es que el niño, o sea, mi niño llegó y vio esto y cosas, ¿no? Que a veces los mismos padres, o sea, más que nada por el cuidado, ¿no? De las perspectivas y los contenidos. Y sí, o sea, justamente, bueno, o sea, más que preguntas, o sea, fueron estas partes, ¿no? Y bueno, sí, ya nada más me quedaba, bueno, sí, tengo una pregunta para bueno, la primera exposición. ¿Cómo sí, mira, es que justamente, ¿no? O sea, vas a trabajar ya desde 15 a 19 años, pero ahorita lo que también he estado viendo, bueno, o sea, tal vez para después, o sea, ya desde muy niñas, o sea, lo que ven en las primarias también es lo que es el TikTok y hasta a veces he visto que justamente, o sea, Facebook, bueno, o sea, Facebook sí también está, pero he visto que los videos cortos, ¿no? Que o sea, a veces ponen que bailes medio raros, ¿no? Y los niños empiezan bueno, las niñas, ¿no? También a hacer ese tipo de bailes medio extraños, no sé, o incluso, ¿no? Y te preguntan, ¿qué es eso, no? Y que dónde lo vieron, saludar también esas partes, porque justamente desde pues sí, desde chicos es donde los niños, o sea, se impregnan todo esto y justamente lo van reflejando en ciertas edades y es por eso que surgen muchas de estas cosas de violencia y eso. Y bueno, la pregunta es, bueno, si después vas a abordar como esa parte, ¿no? De los inicial o nada más te vas a enfocar en bachillerato. Gracias por tu comentario. Solo me voy a enfocar en bachillerato por diferentes cuestiones. La primera, las investigaciones y las encuestas que se hacen sobre violencia digital, sobre todo por parte del INEGI, que es la principal fuente de información que encontré, hablan de encuestas a partir de 12 años. Si hay muy poca investigación para bachillerato, hay muchísimo menos en este sentido para los niños. Las entrevistas que yo encontré que se hicieron en universitarias hablaban justo de violencia digital entre secundaria y prepa, por lo que yo solo me voy a centrar en esa parte. Creo que sería muy ambicioso si pretendo irme desde infancias hasta adolescencias, entonces solo voy a retomar esa parte. Hola, son dos preguntas muy breves. La primera es para la última presentación y definiste edades o grados específicos al que irá dirigido tu cuento, y la segunda es para la segunda presentación sobre quiénes aplicarán el taller que propones, si los trabajadores de la CNDH o los psicólogos educativos. El rango de edades vendría siendo, bueno, considero yo que lo más pertinente vendría siendo de tercero a sexto año para ir cubriendo ese tema, porque los más chiquitos sí serían como un poquito más voy a hablarles de eso. Y bueno, para responder tu pregunta es que lo implementaríamos uno como psicólogo educativo, se implementaría para nosotros mismos como estudiantes o practicantes. Es lo que se pretende. De la Comisión de Derechos Humanos, pues sí reforzarían, pero no sería como las bases necesarias o los principios que ellos conozcan de este código ético. Va para mi compañera que presentó, se me hace súper interesante que quieras tratar este tema, sobre todo en la edad que lo quieres trabajar, porque como bien lo mencionaste,
no hay mucho campo abarcado en esta parte de investigación. La pregunta va más hacia qué te llevó justamente a escoger esta parte, independientemente de que haya sido de que no hay mucha investigación, ¿qué es lo que te lleva a eso? Gracias por tu comentario. Bueno, en un primer lugar, yo menciono una investigación que da resultados de esta universidad, de un proyecto de autocuidado digital. Yo fui parte de ese proyecto, yo trabajé en ese proyecto en colaboración con la doctora Luz María Garay. De ahí me surge este interés por el tema y en un segundo lugar por experiencias personales. Creo que es súper relevante tomar el tema porque hasta que entré a este proyecto de autocuidado digital descubrí que había pasado por situaciones de violencia digital. Entonces, esas fueron mis motivaciones. Bien, pues bueno, vamos a dar el cierre final de esta mesa y que bueno, agradezco a las ponentes por su participación, su esfuerzo y el hecho de aguantar ahora sí que estos nervios. La verdad les pido un fuerte aplauso para ella y muchísimas gracias por su atención. Gobierno de México.